El Ministerio Nueva Esperanza presenta su programa Estudiemos Biblia Juntos. Para más información, llámanos al 682-553-3711. 682-553-3711. En estos tiempos en los que el pueblo necesita un mensaje bíblicamente sólido, les invitamos a escucharnos y estudiar la Biblia juntos. Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Vamos a estar dando inicio a una nueva serie de enseñanzas y el tema de estas enseñanzas será Estudiemos Biblia juntos. Antes de dar inicio a esta primera enseñanza, quisiera hacer una oración para poner en las manos del Señor este momento, hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana de 14 de junio, te pido que seas propicio a nuestra necesidad más grande y más importante. La necesidad más grande y más importante que tenemos, Señor, es de tu presencia. Es de tu presencia en nuestras vidas. Esta es la más importante, Señor. Señor, si tú no estás en el pueblo, tu ausencia se hace notoria en las calles, en las familias, en los matrimonios, en las escuelas, en el gobierno, en las naciones. Señor, prepara nuestros corazones de tal manera que tu presencia sea acogida y ayúdanos, Señor, a vaciarnos de todo aquello que impide que tu presencia esté en nosotros y ocupe, Señor, tú nuestro corazón. Antes de la sanidad y antes de la bendición y antes de ser usados, Señor, perdónanos, límpianos y habita en medio de nosotros. Ven, Señor, y habita en nuestras tiendas. Toca nuestra puerta con tu mano, Señor, y la abriremos. Señor, ven y habita entre nosotros, pues tu presencia es infinitamente necesitada. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que prepares los corazones con un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento honesto, Señor, para que tú habites en medio de nosotros. Nuestro pueblo te necesita. Nuestra ciudad te necesita, nuestro gobierno te necesita, Señor, pero es necesario que el pueblo entienda y comprenda que es necesidad de un arrepentimiento sincero para que tú habites en medio de nosotros. Gracias te doy, Señor, en esta mañana y ponemos esta enseñanza en tus manos para que tu nombre sea glorificado. La enseñanza de esta mañana, hermanos, va a estar basada en la escritura del Evangelio de Mateo en el capítulo 3 del versículo 1 al 12. Es la historia del inicio del ministerio de Juan Bautista. Y para seguir adelante, hermanos, leamos esta escritura, Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12, que dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque está aquel el cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor y enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camello y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, que nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿Te has preguntado alguna vez qué clase de prédica debería la iglesia hacer? Estamos conscientes de que las políticas y filosofías que imperan en las sociedades que hoy existen y aún en las pasadas influenciaban en cómo la iglesia presentaba su mensaje. En tiempos de persecución, algunos camuflajeaban su mensaje en pinturas, en cantos, en novelas, en cuentos, en historias,
para llevar su mensaje y no poner en peligro sus vidas, especialmente en la Edad Media. Tal vez la política y la filosofía de la sociedad presente tenga mucha influencia en cómo la gente reaccione y cómo la iglesia presente su mensaje, hablando del método. Pero podemos examinar cómo se presentaba el mensaje en los días de Cristo. Primero, tenían lugares especiales donde predicar o donde enseñar. Tenían gente designada para hacerlo. Tenían que tener permiso para predicar, pero el mensaje tenía que ser el que estaba predicho. Nadie podía venir con otro mensaje que no era el aceptado ante la sociedad y ante los líderes religiosos. Parecía como que si el patrón se repitiera en nuestros tiempos, pero en los tiempos apareció uno diferente y podemos describirlo de esta manera, pues este predicador se llamaba Juan Bautista. Si vamos a la palabra del Señor, cómo Él se describe, Él mismo dice de Él que Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Primero notemos, hermanos, que la humildad de Juan era una de las características que resaltaban de su persona. Él solo era una voz. Su voz en el tiempo que apareció fue una voz poderosa, una voz agresiva, una voz energética, una voz fuerte y directa a lo que estaba pasando con el pueblo. Juan tenía una personalidad de autonegación a sí mismo, y la intensidad de su convicción le dio autoridad en su ministerio. Y recuerden que su prédica fue una prédica predicha por el ángel para hacer volver los corazones de Israel a Dios. Juan es un hombre que siempre ha inspirado mi vida, un hombre apartado, un hombre íntegro y un hombre altamente respetado por el pueblo y también por sus enemigos. En él nos inspira para poder traer este mensaje para ustedes, hermanos. Primero, veamos cómo Juan expuso su mensaje. Número 1, él reprendió a sus inquisidores. Si ustedes pueden leer en el Evangelio de Juan, cómo algunos fueron enviados de parte de los fariseos y los saduceos para hacerle preguntas a Juan. Y cuando ellos se enfrentan a Juan, él habla con ellos y él les reprende a sus inquisidores, a los que vienen a preguntarle. Los fariseos y los saduceos toman gran influencia en el pueblo. Eran hombres reverentes y se suponía que debían de demostrar una actitud de santidad, pues eran guías del pueblo. Pero Juan no tenía palabras suaves para ellos, pues él los calificó de ser formalistas, hipócritas, y les llamó generación de víboras, aludiendo a la serpiente del Génesis. Rápidamente se ganó una gran cantidad de enemigos, pues su manera de expresar el mensaje no era la manera en la cual estaba estipulada por los líderes, y claro, pues causó gran problema en su vida. Pero Juan no se detuvo, aun que él perdiera la vida por causa de su mensaje. Ahora veamos cuál fue el consejo de Juan para ellos. Ellos deberían de demostrar sinceridad de arrepentimiento, demostrándolo con acciones, prácticas en sus vidas, que demostraran que su arrepentimiento es un arrepentimiento sincero. Ellos no deberían de confiar en su posición como descendientes de Abraham, pues Dios podía hacer que las piedras se convirtieran en hijos de Abraham. Tal vez, al ser religiosos, trae algunos de los privilegios, pero debemos entender que cualquier privilegio que tengamos debemos usarlo para el beneficio de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. También Él les advirtió que juicio venía, que solo una vida santa y de limpio corazón y que busque el corazón de Dios perduraría. Estaba el pueblo a solo unas décadas de desaparecer y perder toda su manera de vivir, pues serían exiliados y su templo sería destruido. Él usa una figura de alguien que recoge la cosecha y separa el trigo de la paja para enseñarles que el juicio venidero era una reprensión al pueblo por haber abandonado a su Dios y haberlo cambiado por formalismos. Él los invita a que se llegaran a Dios sinceramente con un corazón arrepentido y genuino. Podemos sacar algunas conclusiones de esta historia o de este encuentro de los fariseos y saduceos con Juan Bautista. Y una de las conclusiones que tenemos es que todos aquellos que hemos decidido tomar el camino del ministerio
Debemos de tomar bien en cuenta que nuestro mensaje debe de ser un mensaje que siempre lleve el corazón del que nos escucha al arrepentimiento. Que el arrepentimiento debe de ser profundamente sincero y verdadero y un corazón quebrantado como el de un niño, porque el Espíritu Santo es omnisciente, que sabe si nuestro arrepentimiento es verdaderamente sincero o no. La otra conclusión es que debemos de imitar a Juan en su carácter, en su humildad, en su celo y en su profunda pasión por Dios y su santidad. No debemos de confiar en nuestros buenos privilegios como ciudadanos, ni en lo que tenemos, pues pronto pueden desaparecer. De un día para otro muchos han perdido todo. Debemos de entender que el mejor tesoro que tenemos es la presencia de Dios en nuestros corazones. Y exhortamos a todos aquellos que nos escuchan que vivamos una vida al estilo de vida bíblica, de la manera que está expresada en la palabra del Señor. Jesucristo vino y nos dio su enseñanza. Jesucristo vino y nos dio sus palabras. Jesucristo vino y derramó su corazón para con nosotros, enseñándonos las palabras del Padre para que vivamos de tal manera que seamos de bendición para aquellos que nos observan, para aquellos que nos escuchan, para aquellos que trabajan con nosotros. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos algo muy claro, que el juicio del Señor puede venir en cualquier momento en nuestra sociedad. Podamos describir la naturaleza del arrepentimiento. El arrepentimiento se ha definido de la siguiente manera: un dolor verdadero por el pecado acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo. Dolor de carácter piadoso por el pecado. La convicción de culpabilidad producida por la aplicación de la ley divina en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Sentir tanto dolor que uno deja de pecar. Hay tres elementos importantes que constituyen el arrepentimiento bíblico. Es el intelectual, el emocional y el práctico. Y podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Número 1. Un viajero se da cuenta que se ha equivocado de tren y ese conocimiento corresponde al elemento intelectual mediante el cual una persona comprende por la predicación de la palabra del Señor que no está en buenas relaciones con Dios y que no ha ajustado sus cuentas con el Señor. Número 2. Al descubrir que se ha equivocado de tren, perturba al viajero y le produce disgusto y quizás temor. Esto ilustra el lado emocional del arrepentimiento, que consiste de acusación a sí mismo y de dolor sincero por haber ofendido a Dios. Número 3. Se baja de ese tren en la primera oportunidad que tiene y sube al que corresponde. Esto ilustra el aspecto práctico del arrepentimiento, que encierra el volver por completo las espaldas al pecado y viajar en dirección hacia Dios. Un vocablo griego para el arrepentimiento significa literalmente un cambio mental o de propósito. El pecador, convencido de su pecado, se propone corregir su conducta y volverse a Dios. Y el resultado práctico es que produce frutos dignos de arrepentimiento. El hombre, por medio del arrepentimiento, hace honor a la ley, así como por medio de la fe hace honor al Evangelio. ¿De qué manera el hombre hace honor a la ley por medio del arrepentimiento? El arrepentimiento lamenta haberse apartado del santo mandamiento y de haberse contaminado personalmente, como lo revela la ley. En la confesión reconoce la justicia de la sentencia y al enmendar su conducta y rectificarse se aparta del pecado y realiza todas las separaciones posibles y necesarias según las circunstancias. ¿De qué manera el Espíritu Santo le ayuda a una persona a arrepentirse? Mediante la aplicación de la palabra en la conciencia, influyendo en el corazón y fortaleciendo la voluntad y la determinación de apartarse del pecado. Hace algún tiempo hice un mensaje especial para los jóvenes y uno de los puntos de este mensaje que les di a los jóvenes era de que los jóvenes deben de tener conciencia de un día de juicio. Bueno, en este caso todos debemos de tener conciencia de un día de juicio, en el sentido que un día estaremos a la presencia del Señor dando cuenta de nuestra vida. Podemos encontrar esa escritura en la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 que dice: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes sean vueltas tras la lluvia.
Cuando temblaran las guardas de la casa y se encorvaran los hombres fuertes y cesaran las muelas, porque han disminuido y se han oscurecido los que miran por las ventanas. Es una enseñanza viva de nuestros cuerpos envejeciéndose y nuestras extremidades perdiendo todas sus capacidades de percepción, en la cual nos enseña que pronto estaremos a la presencia del Señor dando cuenta de nuestra vida. Podemos también hacer hincapié en el mensaje de Juan Bautista, en el cual él predicaba y decía a viva voz en Mateo 3:2: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy también podemos decir lo mismo que Juan Bautista. Es necesario que nos arrepintamos porque pronto Cristo viene, pronto viene nuestra redención y pronto puede venir juicio también a la sociedad que nosotros vivimos. Yo les invito pues esta mañana, hermanos, que pongan en sus corazones estas palabras y que ustedes puedan meditar en ella y ustedes puedan, mis hermanos, tener un corazón dispuesto a guardarla, y no solamente a guardarla, sino también a vivir lo que hemos aprendido esta mañana. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y si Dios quiere pronto estaremos en la casa del Señor. Bendiciones. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra. Oh Señor, sánanos. Escucha hoy Dios. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona
Atiende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra. Oh, Señor. Sana nuestra tierra. Sí, por favor. Sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo.